estudiante de Comunicación Social de la asignatura Géneros Periodísticos Interpretativos. En esta oportunidad voy a hablar sobre el periodismo interpretativo en Venezuela y en el mundo. Primero que nada, se puede decir que el periodismo interpretativo, llamado también periodismo en profundidad y periodismo de análisis, está orientado a analizar y a explicar el porqué de los hechos ocurridos, de las ideas o de los acontecimientos que se producen en la vida diaria. Este periodismo responde a dos preguntas: ¿por qué y para qué? El mismo es entendido como una información de actualidad que actúa a un nivel de mayor profundidad que el periodismo informativo. Ahora, hablando de los orígenes del periodismo interpretativo en el mundo, podemos decir que a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX ocurrieron grandes hechos a nivel mundial que hasta nuestros días siguen manteniendo gran relevancia e importancia y que también tuvieron influencias dentro del periodismo. Estos grandes hechos podemos nombrar la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la crisis estadounidense. Todos estos fueron acontecimientos de carácter político, económico y social que ocasionaron un cambio en el mundo. Desde 1900 a 1940 ocurrieron una cadena de eventos que ponen en evidencia las limitaciones del periodismo objetivo. Los orígenes de este periodismo se remontan en 1914 con el inicio de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Después de esto, en 1923, cuando aparece el Times Style y se pone en evidencia un nuevo periodismo propuesto por dos universitarios de Yale que se nombraban Brixton Hayden y Henry Lux, los cuales pusieron en marcha el seminario Time bajo el interés de que el lector obtuviera las claves de los acontecimientos relatados, junto con una clara explicación de los hechos con un nivel más profundo, buscando su sentido histórico-social. Este género nació ya para esta fecha, y ya que un gran número de la población a nivel mundial vivía consternada con los hechos y necesitaba que alguien les explicara el cómo, el para qué de los acontecimientos. No se conformaban con una simple información debido a que eran sucesos de los cuales todos querían conocer a fondo. Dentro de la Primera Guerra Mundial, en 1914, la radio y la televisión en ciertas maneras se esforzaron por presentarle a sus seguidores una porción de información sobre lo que ocurría en el mundo, pero solo hicieron que las interrogantes sobreabundaran en la población. Todos estos acontecimientos despertaron un sentido en el lector, una carencia, lo que hizo posible la llegada del periodismo interpretativo. Los lectores necesitaban saber el por qué, el para qué y el cómo, más allá de las tradicionales preguntas de qué, quién, dónde y cuándo, típicas de la información. Las respuestas de las 5W en los diarios no eran suficientes para el lector debido a que ellos necesitaban entender y comprender los hechos, por lo que el periodismo interpretativo o de investigación comenzó a tomar auge en el siglo XIX. El periodismo logró por fin explicar los hechos en su contexto, sus antecedentes y sus proyecciones, todo para complacer al lector. En 1940, de este modo podemos decir que este género se remontó a finales de los años 40 y forma parte de la tercera fase de la evolución de la prensa. Entonces, nace como una forma de satisfacer a un lector ávido de noticias explicativas que lleguen al fondo del asunto. Este género periodístico es el último que conoce la luz pública, ya que primero fue el periodismo informativo y después surge el periodismo de opinión, y en la búsqueda de una fórmula intermedia aparece el periodismo interpretativo. Ahora bien, hablando del periodismo interpretativo en Venezuela, podemos decir que nace en los años 40, donde Venezuela se encontraba atravesando un momento muy importante a nivel histórico y político, por lo que los venezolanos necesitaban interpretar un poco más las situaciones que se estaban generando en el día a día del país. Pero en realidad fue en 1950 cuando se consolidó este género, ya que sucedió el derrocamiento de Pérez Jiménez, donde hizo falta dar a entender la situación que sucedía en ese momento, el porqué del golpe de Estado o qué produjo dicho golpe. En 1951 y 1952 se realizó la primera publicación cercana al género interpretativo en la revista Signo, fundada por Humberto Bartoli y Alfredo Terry. De igual manera, el diario Caracas fue fundamental en la historia de este tipo de periodismo en Venezuela, con la dirección de Tomás Martínez y Rodolfo Terragna, quienes en cada línea que escribían usaron las técnicas del nuevo periodismo llamado en aquel entonces. Y pues en Venezuela el periodismo interpretativo ha sido importante, ya que este ha ayudado a entender todos los hechos que han estado pasando a lo largo de los últimos 30 años. En los años 70, entre 1970 y 1980, se publicaron algunos artículos por parte del periodista José Ignacio de la Cruz sobre el género interpretativo en la revista El Periodista.
Actualmente, y para finalizar, podemos decir que el periodismo interpretativo en Venezuela se sigue usando, pero no de la misma manera que antes, ya que actualmente los medios de comunicación en el país trabajan de una manera muy apresurada y se basan en el periodismo informativo. Pocos son los medios de comunicación que usan este género. Gracias.